Bienvenidos a Filomimixecuá, un canal latinoamericanista donde se aborda la sabiduría histórica, política y social de América Latina y el mundo. ¿Qué onda, camaradas sentipensantes? En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia social y su vínculo con la historia cultural y la antropología, y para ello vamos a abordar a dos autores. El primero de ellos es un historiador inglés llamado A.P. Thompson, quien estudió historia contemporánea y militó en el Partido Comunista Británico durante la Segunda Guerra Mundial. Esto último siendo una muestra de la influencia marxista dentro del planteamiento de su propia doctrina, ecléctica, como él mismo la proclama. Thompson nos explica en Folclore, Antropología e Historia Social cómo el enfoque más común que se le da al marxismo es el económico, basado en la superestructura generadora de la acumulación del capital. Sin embargo, menciona la posibilidad de darle un enfoque antropológico basado en los modos de producción y en el modo en que estos alteran las relaciones humanas. La clase, en la tradición marxista, es, o debería de ser, una categoría histórica, que describe a las personas relacionándose unas con las otras en el transcurso del tiempo, el modo en que adquieren conciencia de sus relaciones, se separan, se unen, entran en conflicto, forman instituciones y transmiten valores en términos de clase. Por otro lado tenemos al historiador Carlo Ginzburg, quien sus padres fueron judíos que militaron en la izquierda italiana de la época. Su texto Tentativas fue escrita apenas en el 2003 y es una muestra de la madurez de su doctrina historiográfica a la que él llamó microhistoria. Esta última está influenciada por el positivismo del siglo XIX. Ginzburg afirma que el conocimiento histórico es indirecto, indiciario y conjetural, comparándolo así con el conocimiento sintomatológico de un médico. Para él hay que buscar las huellas y hay que seguir esas huellas y ver qué nos están diciendo esas huellas. Por eso es indiciario, es sintomatológico. El autor menciona que es de suma importancia poner atención en las particularidades del individuo, haciendo un rastreo minucioso de los pequeños detalles, proponiendo una historia social un poco distinta a la de A.P. Thompson. Ginzburg menciona que toda sociedad siente la necesidad de diferenciar a sus distintos miembros, pero las maneras de hacer frente a esta necesidad varía según los tiempos y los lugares. Por un lado tenemos el pensamiento marxista de A.P. Thompson y por otro el positivista de Ginzburg, que el positivismo y el marxismo pues han estado contrapuestos históricamente. Sin embargo, yo creo que aquí hay que hacer una síntesis, ya que el pensamiento de A.P. Thompson nos ayuda a ver el marxismo como una manera antropológica de entender la realidad, entender que estas relaciones de poder son relaciones antropológicas y en ese sentido es una creación de una historia social que también es historia cultural y por lo tanto es antropológica. Y tenemos la parte positivista de Ginzburg, indiciaria, buscar las huellas, buscar los síntomas. Entonces se contraponen, pues sí, diría que un poco, pero creo que hay que hacer una síntesis, ya que Ginzburg sí nos deja muchos aportes que recuperar para contar otras historias que no han sido contadas, contar historias micros, es decir, a veces nos enfocamos mucho en los grandes hechos históricos, en las grandes generalidades y las pequeñas historias pues quedan invisibilizadas. Pues a pesar de que el planteamiento de Ginzburg pues es derivado de un positivismo, creo que sí hay que recuperarlo debido a que pues gracias a esa microhistoria podemos entender otras realidades y poder crear otras historias y poder contar otras historias que muchas veces no son contadas, ¿no? Y entonces no solamente tener el hecho histórico de la gran revolución mexicana, por ejemplo, sino qué pasó en esas particularidades individuales de quienes vivieron esa historia. Ginzburg también fue criticado por ello, porque decía, no, pues ¿qué nos interesa saber esas particularidades individuales cuando lo importante es el gran hecho? Pues sí, pero esas particularidades también nos dan cuenta de algo que debe de ser contado para poder resignificar algo ahí. A.P. Thompson propone la vinculación entre antropología e historia con la filosofía como mediadora. Sí, es ecléctico, pero es resaltadamente marxista. Ginzburg, por su parte, propone un método de las disciplinas indiciarias, positivistas. Podemos contraponerlas, sí, pero también deberíamos de hacer una síntesis de ellas dos para sacar una metodología histórica de cómo hacer la historia pues más efectiva. No se trata de rechazar a uno de estos autores para validar al otro, sino más bien eclécticamente justamente entender que ambas nos sirven para poder hacer metodológicamente otra historia posible. A pesar de que existe la perspectiva de que el entendimiento de la historia a través de la microhistoria pues no nos ayuda a entender las generalidades, yo creo que sí, el entendimiento de estas particularidades individuales pueden ser suficientes para explicar una complejidad de la historia social, pero para ello también debemos de integrar una historia social como historia cultural, una historia social como antropológica, un pensamiento marxista que nos ayude a entender que también hay relaciones de poder, que sí, los individuos viven, tienen un entendimiento de su realidad, pero ese individuo vive dentro de una
generalidad más amplia que es las relaciones de poder que están sujetas. Entonces es hacer una síntesis de ello. Me parece muy congruente la idea de entender la reproducción del ser humano a través de las relaciones de producción, como lo plantea Thompson, quien intenta entender la complejidad de la historia social también desde las particularidades de los rituales locales. Es decir, a pesar de que Thompson sí toma consideración estas generalidades de la superestructura y de cómo las relaciones de producción y de dominación pues son parte antropológica de las relaciones del ser humano histórico, también le pone atención a esas particularidades de cada ritual específico de una comunidad. Es decir, Thompson no deja de lado también las particularidades, y en esa medida también es que Thompson pues es ecléctico, no excluye la generalidad para validar la particularidad ni viceversa, sino que también retoma ambas partes como una manera idónea para hacer conocimiento histórico. Lo que yo pienso es que para el pensamiento que yo tengo es el entendimiento de las particularidades individuales como en las relaciones de producción y las ritualidades locales a partir de las generalidades de la historia social global, sin perder de vista la relación que tiene la antropología y la historia propuestas por Thompson, y retomando también, cuando sea posible hacerlo, la microhistoria de Ginsburg. No olviden darle like, suscribirse, ponerle a la campanita, dejar su comentario y compartir. Unidad, paz y amor para los pueblos, resistencia para la disidencia. Chao.